me sanaste el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Shalom y paz a todas las personas que están escuchando por medio de internet. Solamente Dios sabe desde qué países. Espero que puedan interactuar y comunicarse para decirnos exactamente cómo Dios está tocando sus vidas, qué es lo que Dios ha hecho esta semana por ustedes. Este es un pequeño inicio, es nuestro primer mensaje que vamos a estar transmitiendo el día de hoy con el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que estén viendo esto, a lo mejor estarán preguntándose quién es este hombre, de qué denominación, de qué iglesia proviene, si es un ministerio evangélico, si son testigos de Jehová, si son judíos mesiánicos. Lo único que puedo decirle es que más allá de una denominación, más allá de darse a conocer un nombre o un ministerio, lo importante es expandir la palabra de Dios, porque entendemos que el Señor viene por segunda vez a buscar a un pueblo que lo ha aceptado como su esposo, como su Señor. Y de eso vamos a estar hablando. El día de hoy, el mensaje que tenemos de parte de Dios para toda la comunidad que nos está escuchando a nivel nacional e internacional, desde aquí de Brasil, es un mensaje que tiene que ver con la amistad, un mensaje lleno de preguntas y de respuestas que a veces nosotros podemos tener en un momento dado. El mensaje del día de hoy, dado por la palabra, está justamente en Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo del 1 al 8, y lo hemos titulado precisamente Amistades peligrosas. Hay amistades que se pueden considerar peligrosas para nuestra vida. No solamente para la vida del creyente, sino para la vida de muchas personas. En estos días había escuchado de una persona que estaba trabajando en un supermercado. Y esa persona hizo amistad con un joven vamos a decir, llamativo, un joven de repente de la misma nacionalidad. Estamos hablando de que ambas personas son extranjeras, viviendo aquí en Brasil. Y estando en ese supermercado, estando en ese lugar, hicieron esa amistad, pues, teniendo en común el mismo idioma, teniendo las mismas costumbres en común, y todas estas cosas. Ese muchacho necesitaba la ayuda emocional, ayuda en diferentes áreas. Y esta mujer, en este caso, vino a ayudarlo, vino a compartir muchas cosas con él. Entonces, en cierto momento, en este supermercado, se detectó que hubo un robo. Se estaban robando 3 carritos de supermercado. Y cuando revisaron las cámaras para saber quién había hecho ese delito, resulta ser que lo había cometido este muchacho, este joven, ayudado de otras personas. El muchacho fue despedido de su trabajo. No puedo saber todavía si a ciencia cierta si fue enviado a prisión, si se le va a hacer algún tipo de juicio, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que una semana después, a esta mujer que compartía con él, que comía con él, siendo inocente de lo que este joven había hecho, pues simplemente la vieron en las cámaras junto con él y la despidieron de su trabajo, siendo que ni siquiera estaban en la misma área. Esto nos lleva a nosotros a pensar que a veces sí, debemos aprender a elegir bien a las amistades que tenemos,
porque de no hacerlo, esto nos puede traer complicaciones, nos puede afectar nuestra vida directa o indirectamente. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, dice: 3 años pasaron sin guerra entre Siria e Israel, pero al tercer año aconteció que Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: sabéis que Ramón de Galaad nos pertenece, y nada hemos hecho para quitarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿irás conmigo a la guerra a Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y Josafat dijo al rey de Israel: te ruego que consultes ahora la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o desistiré? Y ellos respondieron: sube, porque Adonai la entregará en tu mano. Pero Josafat preguntó: ¿no habrá aquí además algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? Y el rey de Israel dijo a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, se llama Micaías ben Imla, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces vamos a entrar un poco en contexto, por qué habla de Josafat y por qué habla de Acab. Israel era un reino único hasta que el rey Salomón en cierto momento pecó y Dios le quita el reino, y el reino es dividido. Una parte va para Roboam, que viene a ser la tribu de Judá, y de ahí nace el reino de Judá, y las otras tribus fueron para Jeroboam. Este Jeroboam, que era siervo originalmente de Salomón, pasa a ser entonces el rey de las 10 tribus restantes. Y es así como surge una división en el reino y nace lo que se llama la casa de Judá y la casa de Israel. Mucho tiempo después, los descendientes de estos dos reyes vienen a nacer, y entonces de esa descendencia de Israel viene a reinar un hombre llamado Acab. Acab, rey de Israel, va a ser un hombre totalmente corrompido. Es precisamente el rey que va a casarse con una mujer pagana llamada Jezabel. Esa mujer Jezabel prácticamente es la que gobierna, la que lo domina, la que toma las decisiones por él, y llenan todo el reino de Israel de idolatría, de ídolos, de dioses paganos, de cualquier cantidad de profetas que no tenían nada que ver con Dios. Mientras que Josafat viene de una casa que, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades por las que pasaron, estaban de alguna manera el pueblo en idolatría, pero los reyes, o por lo menos Josafat, él quería restaurar la comunión con Dios, estaba buscando la comunión con Dios, y la palabra dice que él estaba siguiendo sus mandamientos. Entonces tenemos en la misma época dos reyes del mismo pueblo de Dios. Uno que era un rey idólatra y otro que era un rey que buscaba la presencia de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces vemos acá varias características de parte de lo que es Josafat. Este evento que está acá lo podemos ver también en Segunda de Crónicas, capítulo 17, que habla un poquito más de Josafat. En el versículo 1 dice: y reinó en su lugar su hijo Josafat, y se fortaleció contra Israel. Había disputa entre los dos reinos originalmente. Emplazó ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Y estuvo el Señor con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en su mandamiento, y no según las obras de Israel. En el versículo 5 dice: y Adonai consolidó el reino de su mano, y todo Judá ofreció presentes a Josafat, y tuvo riquezas y honores en abundancia.
Es decir, que Dios se encargó de prosperar a este hombre. Entonces vemos acá que era un hombre conforme a los mandamientos de Dios. Él sabía que el pueblo de Dios debía ser unificado, pero intentó hacerlo por sus propias fuerzas. Él buscó una alianza, él buscó una amistad con este rey Acab que estaba totalmente apartado de Dios. Y él quiso de alguna manera rescatarlo. Primero que eso, Acab ve la necesidad y dice, bueno, Josafat tiene un ejército más fuerte, tiene más riqueza, él me puede ayudar, yo necesito derribar a mis enemigos. Entonces vamos a ir contra toda esta gente, vamos a pedirle ayuda a Josafat, porque yo veo que este hombre tiene buen corazón. Y entonces le propone, mira, yo voy a ir contra estos reinos que están acá, que son de Ramot de Galaad. Vamos a retomar Galaad. ¿Vienes conmigo? Obviamente Josafat, buscando una unión, él pensaría, bueno, esta es la oportunidad que tenemos, vamos a reunificar la familia. Esto es importante, porque a veces nosotros intentamos unificar las cosas, unificar criterios distintos con amistades, a veces hasta con familiares que están lejos de Dios y realmente no están interesados sino en aprovecharse en un momento determinado de lo que uno puede ofrecerles. Entonces resulta ser que Josafat dice, está bien, vamos a ayudarte, yo te voy a ayudar, vamos que somos la misma sangre, somos el mismo pueblo, vamos que yo voy contigo, te voy a apoyar exactamente en todo, pero vamos a consultar al Señor. Entonces este rey acá dice, bueno, ok, vamos a consultar al Señor. Y se llama 400 profetas. Estos profetas aquí no dice si eran profetas de Baal o si eran profetas de Dios. Sin embargo, consultaron al Señor, supuestamente. Cuando fueron a hablar con el rey, le dijeron, el Señor te va a dar el reino, te va a dar la victoria, vas a ganar la guerra. Pero así sería la falsedad que mostraron estos 400 profetas, que Josafat discernió en el espíritu que estaban mintiendo. Y le dice, mira, pero no tienes a uno que tenga comunión con Dios. No tienes a uno que sea un profeta de Dios. Entonces la pregunta es, si está preguntando por uno que sea profeta de Dios, los otros 400 no eran profetas de Dios, aunque se llamaran profetas. No sabemos si adoraban otros Baales, no sabemos si eran profetas que antiguamente eran de Dios y se corrompieron. El asunto es que de esos 400 no había uno que fuera de Dios. Entonces cuando el rey le responde, le dice, sí hay uno, se llama Miqueas, pero ese profeta a mí no me gusta, yo no lo quiero escuchar, porque es que él nunca dice algo que a mí me guste. Y ese es el problema a veces, sobre todo en estos tiempos cuando en las iglesias hablan mucho de los movimientos proféticos, de los movimientos apostólicos. Y la gente suele ir a las iglesias o a las congregaciones donde hay profetas que le van a decir lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando viene palabra de Dios a una persona y no es precisamente lo que estás esperando oír, muchas veces la gente no lo quiere escuchar, porque no es lo que quieren oír. Eso me recuerda a un cantante cristiano muy reconocido, no voy a decir el nombre, el cual estaba padeciendo de cáncer en una época de su vida, y vinieron unos cuantos profetas, que no me atrevo a decir si son de Dios o no, eso ya es cuestión de Dios. Pero estos profetas dijeron, tú te vas a sanar porque el Señor te ha usado, porque el Señor te quiere seguir usando, yo no sé qué. Fueron más o menos unos entre 50 y 100 profetas a decirle que el hombre se iba a sanar. Y vino uno desconocido, sin renombre, y le dijo, Dios te ha bendecido, Dios te ha usado, Dios te ama. Y precisamente como ya tú has hecho la obra que Dios te mandó, el Señor te va a llevar. Y resulta ser que todos los demás se pusieron histéricos, furiosos, molestos, porque cómo era posible que le lanzaran una palabra de maldición a este hombre. Y resulta ser que a los meses el hombre se murió. Entonces vemos un claro ejemplo
de cosas que todavía hoy en día pasan. A la gente le gusta que le profeticen, que le digan palabras bonitas, que le digan cosas buenas, pero cuando Dios te quiere decir algo que no necesariamente nos va a agradar y que tampoco necesariamente tiene por qué ser malo, porque te pones a ver, la muerte de un creyente, la muerte de alguien que cree en Jesucristo, debería ser algo muy bueno, más bien debería hacerse una fiesta, porque va a estar ante la presencia de Dios en el momento que Él muere. Esa es la certeza que tenemos los que creemos que Jesucristo, que Yeshua es el Rey de nuestra vida, es nuestro Salvador y es Dios. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué sucede ante esta propuesta de buscar a ese hombre que era aborrecido por el rey porque no le decía exactamente lo que quería escuchar? Miqueas, que me habla entonces de que muchas veces hay un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero no necesariamente es así. Yo he encontrado que muchas veces en la historia la mayoría de las multitudes cometen los errores. Fue una multitud la que aceptó a Yeshua como Mesías y fue esa misma multitud la que mandó a crucificarlo. Entonces vemos que no siempre la gente tiene la razón. Las multitudes son las que escogen a los presidentes y muchas veces los presidentes en la mayoría de los casos son corruptos y deterioran la nación. Pero entonces vemos acá un profeta que va a aparecer justamente en el capítulo 18, que es Micaías, en el verso 7, y dice así: el rey de Israel respondió a Josafat: todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar a Yahvé, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza para bien, sino para mal. Es Micaías. Entonces Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le dijo: trae pronto a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con atavíos reales y sentados en una plazoleta en la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas profetizaban ante ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta consumirlos. Todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramón y triunfa, pues Yahvé Jehová lo entregó en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas declaran cosas buenas al rey. Sea pues tu palabra como la de cada uno de ellos y predice cosas buenas. Estamos hablando aquí de sugestión. No solamente el rey quería que el profeta le dijera algo bueno, sino que lo estaba prácticamente obligando. Cuando le dice eso, entonces Micaías le replicó y le dice: vive el Señor, que lo que Dios me indique, eso hablaré. Cuando esto llegó al rey, le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o desistiré? Y le respondió: sube y prospera, pues serán entregados en vuestra mano. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre del Señor? Entonces, aquí vemos que el rey acá no le gustaban las profecías de Micaías, le gustaban las de los 400 profetas que decían lo que él quería escuchar. Pero resulta ser que él sabía que aunque Micaías le estaba, entre comillas, confirmando lo que le decían su profeta, él sabía que eso era mentira. Él lo sabía, porque así es. Nosotros sabemos, cuando Dios nos habla, tú sabes en tu espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Tú sabes cuándo es Dios que te está hablando y cuándo te están diciendo mentiras. Lo que pasa es que a veces nos gusta hacernos los locos. Entonces respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Jehová que decía: estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te dije que este nunca profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Pero él dijo: por eso oí la palabra del Señor,
vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su diestra y a su siniestra. Y el Señor Dios decía, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro ángel decía de otra. Y salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y le dijo a Adonai, ¿de qué modo? Y él respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y ciertamente prevalecerá, ve y hazlo. Ahora he aquí Adonai ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos, tus profetas, pues Jehová ha declarado el mal contra ti. Sedequías entonces se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino pasó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, no lo verás en aquel día, cuando vayas escondiéndote de aposento en aposento. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, hacelo volver a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganle, así ha dicho el rey, mete a este en la cárcel, dale pan y agua de aflicción hasta que no vuelva en paz. Entonces fíjate lo que está pasando. La arrogancia de un supuesto ministro para darle en la mejilla a un profeta. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús manda que demos la otra mejilla? Realmente se trata de un tema de masoquismo. Se trata de un tema de que te golpean y da la otra. ¿A qué se refiere la mejilla? Por lo general a los profetas, cuando decían algo, como es este caso, en algunas ocasiones le daban en la mejilla para decirle cállate. Un golpe en la mejilla no es lo mismo que un golpe en la boca. Un golpe en la mejilla no es lo mismo que un golpe para pelear. Un golpe en la mejilla, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que si yo decía alguna palabrota o decía algo de manera imprudente, mi mamá me daba un golpe, una cachetada en la mejilla, para que me callara la boca. Entonces cuando Yeshua te está diciendo a ti, Jesús te está diciendo a ti, que te den en una mejilla y da la otra, el darte en la mejilla es señal de cállate. Es una manera de decir cállate, no hables. En este caso no digas, no hables la palabra de Dios. Cuando Yeshua te está diciendo a ti, si te dan una mejilla, da la otra, lo que te está diciendo realmente es, si te dicen que te calles por hablar el evangelio, sigue hablando, aunque te vuelvan a dar. Y tú le dices, aunque me pegues 2 veces, aunque me pegues las veces que tú quieras, yo voy a seguir declarando lo que Dios me ha mandado a declarar. Porque ese es el evangelio. Ese es un evangelio del cual el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Pero entonces venimos acá al mensaje y vemos acá que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con amistades peligrosas? El capítulo 18 de Segunda de Crónicas, 15 al 17. ¿Cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en nombre del Señor? Cuando él dice esto, estamos hablando de un rey que quería verdades convenientes. Él sabía que los 400 profetas solamente lo adulaban. Él sabía que Micaías iba a decir la verdad. Pero en el fondo él lo que esperaba era que Micaías le dijera, sí, Dios está contigo, a pesar de. Porque muchas veces hacemos las cosas mal, estamos pecando delante del Señor. Estamos quebrantando sus mandamientos, estamos quebrantando las cosas que Él nos dice. Y a pesar de eso, nosotros pretendemos que Dios nos diga lo que queremos escuchar. Son verdades convenientes. Entonces hay un pan de aflicción y un agua de angustia. Porque en el fondo, cuando vamos a la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y también dijo, yo soy el agua, el que de mí bebiere, de su interior correrán ríos de agua viva. El que de mí bebiere será saciado, no tendrá más sed.
Entonces, en otras palabras, el enemigo quiso poner a este profeta en una cárcel para cambiar la palabra de Dios, que es el pan de vida, por palabra de aflicción. Para cambiar el agua, que es un río de agua viva, por un agua de angustia. La angustia trae depresión y la depresión trae enfermedad y la enfermedad trae muerte. Eso era lo que querían sobre este hombre. Pero entonces, ¿por qué una amistad conveniente? ¿Qué tiene que ver? O sea, porque hasta este momento hemos visto cómo ha sido afectado un tercero que no es amigo precisamente del rey. Vemos aquí en el capítulo 18, verso 29, que el rey de Israel dice a Josafat: me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú ponte tus atavíos reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en batalla. Pero el rey de Siria había ordenado a los capitanes de su carro diciendo: no lucharéis contra pequeños ni contra grandes, sino solamente contra el rey de Israel. Cuando pues los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Así que lo rodearon para luchar. Pero Josafat clamó, y el Señor Adonai lo ayudó. Elohim los desvió de él. Entonces vemos acá una amistad conveniente, donde el rey acá, rey de Israel, que fue el que alborotó todo este problema, el que creó todo este problema, el que estaba lejos de Dios en idolatría, como le dan esa palabra de que va a ser muerto, él se disfraza, oculta quién es. Y eso es lo que hacen las personas, lo que solemos hacer las personas cuando estamos en una situación de pecado y hemos conocido la palabra de Dios en algún momento. Que nos escondemos, nos ocultamos de las consecuencias de las cosas que hacemos. Nos ocultamos, tratamos de ocultarnos de la presencia de Dios, pero como dice el Salmo 139, aunque me vaya a los montes, aunque me vaya a la cima de las montañas, aunque me trate de esconder en las aguas, allí estás tú. Entonces, como me dijo una vez una persona en la calle, ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Alguien puede esconderse de la presencia de Dios? Como dicen en portugués, porque me lo dijo en portugués, alguien puede se esconder de Dios. Alguien puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Este hombre trató de esconderse de Dios y le dejó la responsabilidad a Josafat. Él sabía que iban a atacar al rey. Él sabía que Josafat era el único que iba a tener vestiduras reales y que lo iban a confundir con él. En otras palabras, tú eres mi amigo por conveniencia. Tú te vas, o sea, tú eres mi amigo para asumir las consecuencias de lo que yo hago. Tú eres mi amigo para que en la hora de la chiquita tú des tu vida por mí. Tú eres mi amigo para recibir el castigo por las cosas que yo hago. Porque él tenía miedo. Y muchas veces hay personas así que dicen, bueno, si le pasa a él no hay problema porque él es un hijo de Dios, él se va con la presencia de Dios si le pasa algo. Yo me tengo que cuidar porque imagínate, si me pasa algo me voy para el infierno. Hay gente que sabe para dónde va. Y entonces Josafat, metido en este problema, estaba rodeado, no tenía escapatoria. Lo único que hizo fue clamar, gritar, pegar un grito, Señor, Señor. Y el Señor lo ayudó y desvió a los enemigos de él. Porque sucedió que cuando los capitanes vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre tiró con el arco a la aventura e hirió al rey de Israel entre las yunturas de la armadura, por lo que dijo, vuelve tu mano y sácame del campo que estoy herido. Pero la batalla arreció aquel día, por lo cual el rey de Israel fue sostenido en su carro frente a los sirios hasta la tarde, pero murió al ponerse el sol. Entonces vemos que aunque este hombre trató de disfrazarse, trató de esconderse, vino cualquier flechero, cualquier arquero, lanzó una lanza al azar, como diciendo, bueno, me voy a llevar a alguien del medio.
El asunto es que cuando nosotros pecamos contra Dios, aunque nos escondamos, no podemos escondernos de las consecuencias. Podemos armarnos con nuestras armas naturales, podemos armarnos de argumentos, podemos armarnos de razones, podemos armarnos de todas las excusas que tú quieras, pero las consecuencias van a llegar a nuestra vida sí o sí, aunque las evitemos disfrazándonos, ocultándonos, colocándonos en el lugar donde no pertenecemos. Las consecuencias llegan. Entonces lo más impresionante es que aún habiendo pasado esto, no fue suficiente. Porque entonces Josafat vive un reino basado en la paciencia, en la fe. Es un hombre que vive para Dios, es un hombre que se mantuvo recto. Vemos en los pasajes siguientes, en el capítulo 20, que el pueblo era idólatra. Vemos a un pueblo que estaba totalmente sumergido en la idolatría, alejado totalmente de Dios, y que Josafat en muchas ocasiones intentó hacer de que el pueblo volviera a Dios. Se fue a las montañas a derribar ídolos, se fue a las montañas a pregonar la palabra de Dios, trató de hacer muchas cosas y el pueblo siguió en idolatría. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 20, 31. Y Josafat reinó sobre Judá, tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Shilí. Anduvo en el camino de su padre Asa y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo aún no había dispuesto su corazón hacia el Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los últimos, aquí están escritos en los hechos de Jehú ben Hanani, que se hallan insertos en el rollo de los reyes de Israel. Entonces miren lo que pasa acá. Él era un hombre que estaba viviendo rectamente, según los mandamientos, según las costumbres, según todos los lineamientos que Dios le había dado a su familia. Pero dice el verso 35, después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, quien obraba impíamente. Volvió a cometer el mismo error. Volvió a hacer alianza con una persona que estaba desviada, que también pertenecía a Israel, que también era rey. Entonces era una persona que había heredado la tendencia al pecado, la tendencia a la idolatría que tenía su papá. Y muy a pesar de eso, me imagino a Josafat diciendo, si Dios me libró la primera, me va a librar la segunda. Y miren lo que pasa. Se alió con él para construir navíos para ir a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer ben Dodaba de Maresa profetizó contra Josafat diciendo, por haberte aliado con Ocosías, Yahvé destruye tus obras. Y las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Y lo más interesante es que hay un salto, porque entonces se acaba este capítulo en el verso 37 y cuando va a empezar el capítulo 21 dice, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David y Jorán su hijo reinó en su lugar. Y me es interesante porque cuando revisamos toda la historia, lo que pasa, cuando revisamos el texto paralelo que está en Reyes, en el libro de Reyes, vemos que una vez que él hace amistad con Ocosías, que van a hacer estos navíos para hacer la guerra, no se habla más nada de Josafat, sino que le profetizaron que Dios iba a destruir eso que estaban haciendo porque no era la voluntad de Dios. Y después que le profetizan eso, después que es destruida su obra, el próximo texto bíblico, el próximo versículo bíblico dice que Josafat se murió.
Entonces vamos a ver qué dice el texto paralelo en el Primera de Reyes, capítulo 22, versos 49 y 50. Dice de la siguiente manera. Esto es para saber realmente quién es este Ocosías, qué era lo que hacía. Ocosías, ven acá, dijo a Josafat, que vayan mis siervos con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quería. Y Josafat durmió con su padre y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y su hijo Jorán reinó en su lugar. Y en el año 17 de Josafat, rey de Judá, Ocosías comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, en el camino de Jeroboam ben Nabat, quien hizo pecar a Israel. Y sirvió a Baal y se postró ante él y le provocó a ira a Adonai, el Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y así termina el libro de Primera de Reyes. Entonces, para resumidas cuentas, vemos entonces a un Josafat que conocía la palabra de Dios, a un Josafat que tenía comunión con Dios, a un Josafat que quería obedecer a Dios, pero que tenía una gran debilidad, sus amigos, una gran debilidad, no saber escoger, una gran debilidad, dar prioridad muchas veces a las personas que a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Hemos entendido que de parte de Dios el cumplimiento de toda la palabra, el cumplimiento de todos los mandamientos se resume, es un resumen en 2 cosas. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todos tus bienes, con todo lo que tienes, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El detalle es que primero es amar a Dios y luego es amar al prójimo. Si bien es cierto que amar a Dios implica predicar el evangelio a las personas que lo desconocen, porque una cosa es que la gente te diga que cree en Dios, que creen en Jesucristo, y otra cosa es conocer el evangelio. Pero otra cosa muy diferente es darle prioridad a las personas por encima de Dios. La Biblia te narra que Josafat le habló a Acab, el primer rey con el que hizo amistad, para que buscara un profeta que le hablara palabra de Dios. Pero con Ocosías no dice eso. Con Ocosías Josafat se confió. Ni siquiera mandó a llamar a un profeta para ver si era la voluntad de Dios que hicieran lo que iban a hacer. Entonces, con esto quiero decirles que hay amistades que a veces nosotros queremos salvar. A veces el creyente, la persona que cree en el Señor, que conoce la palabra de Dios, quiere salvar ciertas amistades, quiere salvar a ciertas personas en sus propias fuerzas. Pero esas personas no quieren ser salvadas. Y cuando eso acontece, nosotros, si no hemos consultado a Dios qué debemos hacer, podemos tomar equivocadas decisiones y tratando de proteger a esas personas, pueden conducirnos a un peligro tal que puede estar en riesgo nuestras vidas. Entonces la invitación en este momento es a tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es su voluntad para nosotros, que Él nos ayude a entender cuál es el plan que tiene con nosotros, qué podemos hacer por esas personas que amamos, que estimamos, pero que están lejos de Dios. ¿Qué podemos hacer para que esas personas primero se acerquen a Dios? Porque no se trata tampoco de alejarnos totalmente. Jesús mismo se acercaba a las prostitutas, a la gente que estaba en pecado, y lo criticaban por eso. No se trata de alejarnos de las personas. Se trata de ver primero cuál es la voluntad del Señor, porque a veces la gente dice, pero es que Jesús se acercaba a los pecadores, comía con ellos, sí.
Pero que no se les olvide que Él también se paraba de madrugada, que Él también oraba, que Él también pedía dirección al Padre. Que no era tampoco una cosa al azar. Entonces esa es la invitación. Tenemos que tener cuidado con esas amistades que pueden conducirnos muchas veces al peligro, que pueden conducirnos a perder un trabajo, que pueden conducirnos a morir, que pueden conducirnos incluso a la cárcel siendo inocentes. Las cárceles están llenas de personas inocentes porque estaban en la hora equivocada, con la persona equivocada, en el momento equivocado. Así que bueno, que Dios te bendiga en el día de hoy. Oro por aquellas personas, Señor, que en este momento están en momentos peligrosos en sus vidas, en momentos de aflicción, tal vez porque han dado una palabra y han sido rechazados. También por aquellas personas, Señor, que están en problemas porque han estado con amistades equivocadas, a veces tratando de ayudarlos o de salvarlos de situaciones, Señor. Ten misericordia, porque tú eres un Dios de misericordia. Te pido, Señor, para las personas que están viendo estos mensajes, estas prédicas, que seas tú tocando sus vidas. Y si hay alguien en este momento, Señor, que se siente perdido en sus pecados, perdido en una aflicción, que está comiendo del pan de la soledad, de la aflicción, de la tristeza, de la falta de amistad. Si hay alguien que está deprimido, Señor, si hay alguien que en este momento desea morir, yo te pido por esa persona, Señor, que toque su corazón y que repita esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, quiero recibirte en este momento en mi corazón como mi Dios, como mi Salvador, como mi guía, para que tú me sanes, para que tú me restaures, para que me laves de mis pecados, para que me des una nueva vida, para que me llenes con tu Espíritu Santo, para que me des revelación de tu palabra, para que me salves del precipicio, para que me salves de las garras del infierno, para que me salves de la muerte en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente.